Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lady Sánchez y les doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran esta noche acompañándonos en esta ocasión para aprender qué es la homeopatía, cómo puede coayudar en el manejo de las enfermedades y además aclarar algunos mitos que existen alrededor de la homeopatía. Hoy tenemos el privilegio de contar como conferencista invitado con el doctor Germán Benítez, médico cirujano especializado en homeopatía, magíster en Medicina Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Cátedra de Base Científica de la Universidad Juan Luis G. Páez y coordinador del área de homeopatía en la especialización de terapias alternativas y farmacología vegetal de la Universidad Juan L. Cor. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Lady. Muchísimas gracias por esta presentación. Aquí estamos para hablar de las bondades de la homeopatía, que es el tema que nos ocupa esta noche. Vamos a tratar de dar como una panorámica grande acerca de lo que se puede decir de la homeopatía, de lo que no es la homeopatía, de cómo se hace una bonita y adecuada consulta homeopática y también quiénes podrían verse beneficiados del uso de la homeopatía. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de qué no es la homeopatía. La homeopatía no es plantas naturales, la homeopatía no es fitoterapia, la homeopatía no es la aplicación de esencias florales, no es herbología, no es productos naturales solamente, si bien todos los medicamentos homeopáticos o casi todos son productos naturales. Hay una gran cantidad de ideas de las personas en cuanto a qué es la homeopatía. Y las personas incluyen también a nuestros colegas. Muchísimos de nuestros colegas utilizan la palabra homeopatía indistintamente para referirse a todas las cosas que acabo de mencionar. La homeopatía es básicamente una manera de hacer tratamientos que nace dentro de la medicina convencional hace más de 2 siglos. Hace más de 2 siglos un médico alemán que veía que la mayoría de los tratamientos que se utilizaban en ese momento no solamente eran ineficaces, sino que además eran muy tóxicos, comienza a buscar y se encuentra además a través del trasegar de su accidentada vida con una manera de aplicar los tratamientos que ya habían enunciado los griegos desde hacía más de 25 siglos. Pero él básicamente toma este principio y lo convierte en un sistema con unos principios que permiten que en un determinado momento se desarrolle la terapéutica de la homeopatía. Entonces la homeopatía es una terapéutica que se basa primordialmente en aplicar el principio de los similares. Muchas personas entienden muy fácil y claramente hoy en día qué es una vacuna. Una vacuna es básicamente tomar un microorganismo que se aplica inactivado o modificado o en muy pequeñas dosis a un organismo sano para que ese organismo presente una respuesta frente a ese microorganismo, de forma que si después se expone a una enfermedad que tenga que ver con ese microorganismo, no se enferme o se enferme de una manera que no sea letal, como pasó con la pandemia que nos acaba de afectar a todos. Pero primordialmente una vacuna que funcione debe evitar que la persona que se expone posteriormente a ese tipo de microorganismo no se enferme. Bien, la homeopatía podría tener un paralelo con la acción de una vacuna, pero en términos de conocimiento, muchos homeópatas dicen que la homeopatía es una vacuna biofísica, es decir, no solamente expone al organismo a la información de una bacteria, un virus o un hongo, sino también de sustancias que en un determinado momento hacen que el cuerpo del humano sano reaccione frente a este tipo de información. Cuando el humano sano reacciona frente a este tipo de información, se puede hacer una colección, una recolección de las informaciones, de los síntomas que esos humanos sanos presentan cuando se toman este tipo de sustancias. Y cuando una persona está enferma y tiene los mismos síntomas que presentaron estos humanos sanos, se hace una comparación entre los síntomas del humano sano que tomó esa sustancia y los síntomas del humano enfermo, y si se parecen a los de esa sustancia, entonces esa sustancia, cualquiera que sea el origen, puede ser el medicamento que ayude a tratar los síntomas de esa persona. Hasta ahí estamos hablando de una terapéutica que se basa en un principio primordialmente experimental, es decir, se busca en personas sanas
generar algún tipo de respuesta. Esa respuesta no se registra de manera desordenada, se tiene una determinada manera muy ordenada de hacerla, una manera muy ordenada de registrar esos síntomas y una manera que es bien importante, que colecciona todos los síntomas que esa persona pueda llegar a tener en el momento en el que toma el medicamento homeopático, para llegar a construir eso que se llaman unos libros, que es donde los homeópatas estudiamos para saber cómo comparar los síntomas de las personas enfermas con los síntomas de las personas sanas. Esos libros se llaman materias médicas, que es la forma en la que se denominaban las farmacologías en la época en que Hahnemann, que es el médico del que les hablaba al comienzo, comenzó a hablar de la homeopatía. Bien, estas materias médicas en un determinado momento recolectan informaciones que no están relacionadas solamente con un síntoma. Con la mayoría de los medicamentos que nosotros trabajamos dentro de la medicina convencional o biomedicina o hegemónica, tenemos, incluso desde el punto de vista de derechos de autor, la manera de registrar solamente cómo afecta un síntoma. Por decir algo, medicamentos que sirven para bajar la presión arterial, medicamentos que sirven para modificar la fiebre, medicamentos que sirven para aumentar el conteo de glóbulos blancos, pero la homeopatía lo que hace en un determinado momento es registrar todos los síntomas que en un determinado momento comienza a presentar una persona cuando toma ese medicamento. Ustedes se preguntarán, pero ¿no será que es peligroso que una persona sana se ponga a tomar un medicamento que le puede llegar a producir muchísimas reacciones? Esa misma pregunta se la hizo Hahnemann hace mucho tiempo. Volviendo un poco atrás en la historia, él descubre la homeopatía no solamente porque fuera uno de los propósitos de su vida, sino porque en un determinado momento esa misma vida, que fue muy accidentada, que tenía que ver con su búsqueda incesante y muy honesta y hasta el extremo de la verdad, lo llevó en un determinado momento a decirle a sus pacientes que eran tratados con la medicina que él aprendió, que era la medicina alopática hegemónica de ese momento: mis queridos pacientes, con la sala del consultorio repleta de pacientes, yo no poseo el conocimiento suficiente para ayudarlos. Los estoy estafando, no voy a seguir ejerciendo la medicina de la forma en que la aprendí, y se retira del ejercicio de la medicina convencional. Hahnemann era una persona muy brillante, con una cultura vasta y profunda, y que habría sido famoso como químico si no se hubiera metido con la homeopatía. Descubrió muchas maneras de trabajar, por ejemplo, el mercurio, que se conoce como mercurio soluble, como plata líquida, que en últimas se utilizó durante mucho tiempo como el mercurio que estaba dentro de los termómetros. Habría pasado a la historia solamente por aprender a aislar este compuesto. Pero bien, eso es un paréntesis. Hahnemann era muy brillante. En la medida en que era muy brillante, después de que se retira de su consulta y deja una gran cantidad de pacientes que podrían haberle generado comodidad económica y mucho prestigio durante mucho tiempo, para poder seguir viviendo, se dedicó a hacer traducciones. Y en una de sus traducciones estaba tratando de saber qué era lo que decía un libro muy famoso del momento que se llamaba La materia médica de Cullen. William Cullen se conoce dentro de la medicina convencional como uno de los padres de la farmacología moderna. En esa lectura él encuentra que existe un relato acerca de la quina o del árbol del Perú, que tenía que ver con unos terrenos que en el Perú se le habían concedido a la condesa de Cincona o Cinchona, en donde muchas personas trabajaban para obtener la corteza de este árbol, y con la corteza de este árbol tratar lo que hoy conocemos como malaria o paludismo. Resulta que muchas de esas personas, cuando cortaban esa corteza de estos árboles, comenzaban a presentar fiebre, sudoración y mucho malestar, con ciclos de cada 3 o cada 4 días. Resulta que de la misma manera se manifiesta la enfermedad que trata esta planta, ¿sí?, que es la quina. Y Hahnemann dice, la explicación que da Cullen de cómo es que funciona la quina para el tratamiento de las fiebres palúdicas no es que tenga un sabor amargo, como decía William Cullen, sino que produce en personas sanas los mismos síntomas que cura en personas enfermas. Y a partir de ahí comienza a
hacer muchos experimentos con base en el mismo principio. No dijo eureka ni salió corriendo desnudo por las calles de la ciudad como hizo Arquímedes, pero sí habría podido hacerlo porque el descubrimiento en ese momento es absolutamente importante y parte en dos la historia de la terapéutica. Él comenzó a experimentar consigo mismo y con todos los pobres sujetos que hacen parte del conocimiento que tienen que ver con las familias de los grandes científicos. Entonces, él y toda su familia comenzaron a tomar 4 dracmas de medicamento preparado de la quina hasta que comenzaban a presentar los síntomas del sintonismo. Una vez que presentaba los síntomas del sintonismo, es decir, la fiebre, el malestar general y la periodicidad y la sudoración por la noche, suspendía la toma de esos medicamentos y cesaba el efecto que se estaba presentando. Entonces comenzó a describir de una manera sistemática cómo hacer el conocimiento del medicamento homeopático, pero pasaba que estaba trabajando con medicamentos que tenían concentraciones muy altas. En ese momento había una gran cantidad de sustancias que se utilizaban para tratar también una gran cantidad de enfermedades, por ejemplo, el mercurio, nuestro venenoso mercurio de nuestros contaminados ríos, se utilizaba en ese momento para tratar a las personas que sufrían sífilis, que eran bastantes en el viejo mundo, donde decían que la sífilis se la habían llevado desde el nuevo mundo, pero parece que no. Hay relatos que encuentran sífilis en un momento muchísimo más previo al descubrimiento de América en Europa. Independientemente de eso, Hahnemann comienza a darse cuenta de que puede hacerle daño a las personas cuando hace este tipo de experimentaciones y comienza a aplicar sus conocimientos de química. Él nació en una ciudad donde se trabajaba con porcelana, donde se trabajaba con vinos y había tenido un gran conocimiento, además de las técnicas de preparación de los vinos en recipientes de porcelana, de química y de todas las ciencias que podemos llamar básicas del momento. Conocía más o menos 7 idiomas que hablaba con fluidez, eso le permitió comunicarse con muchas personas en muchos lugares del mundo. Comienza entonces Hahnemann a aplicar sus conocimientos de química y física en la preparación de los medicamentos y a diluirlos de manera adecuada, de manera que se mantuviera lo que podríamos llamar el principio activo para tratar de generar con la menor cantidad posible del medicamento la mayor cantidad posible de reacción en las personas en las que estaba experimentando. Cuando hace este tipo de experiencia, comienzan los médicos de la época a despreciar el conocimiento de Hahnemann, porque llega a tener diluciones tan altas como meter, por ejemplo, comparativamente, un globulito de esos que están viendo en la filmina o en la transparencia en un espacio tan grande como un lago. Y los médicos de la época, tal vez con razón porque el conocimiento del momento no daba para entender qué era lo que estaba pasando, se reían de Hahnemann y decían que no era posible generar algún tipo de respuesta de curación en una persona que tomara algo tan grandemente diluido y que lo que él estaba haciendo era simplemente algo que era completamente mentiroso. Sin embargo, él comienza a darse cuenta de que las personas que toman estos medicamentos en estas diluciones tan altas comienzan a tener síntomas que no tenían antes de estar tomando el medicamento. Como buen científico, él comenzó a decir, es muy posible que si las personas que están tomando esto al tiempo están leyendo novelas románticas, que era lo que alteraba a la gente, en esa época no había redes sociales ni páginas porno, pero la gente sí se alteraba mucho leyendo las novelas románticas de la Alemania del momento. Él decía, no permitir que la persona que está haciendo el experimento lea este tipo de novelas. Igual entendía que podía haber efectos de las hierbas, que eran muchísimas que se tomaban en ese momento, y llegaba incluso hasta restringir el tipo de alimentación que tenía la persona para evitar que si se presentaban síntomas fueran por algo diferente al medicamento que estaba tomando. También recomendaba irse en un ambiente tranquilo, en donde hubiera la menor posibilidad de que se generaran efectos en esa persona por cosas diferentes a la intervención del medicamento homeopático. Eso hoy en día se llama factores de confusión y él trataba de disminuirlos al máximo. Hoy en día lo ideal sería coger un grupo de personas que no están tomando el medicamento, darles un placebo y observar si esas personas presentan los mismos síntomas y comparar si las personas que están tomando el medicamento homeopático presentan síntomas diferentes a las personas que están tomando el placebo. Pero al disminuir al máximo eso que llamamos factores de confusión, razonablemente hablando, podemos
Es decir, que los síntomas que presentan estas personas están relacionados con el medicamento que se está tomando. Es así entonces que él comienza a hacer experimentos con más de 117 sustancias y con base en los conocimientos que adquiere de los experimentos que hacen seres humanos, y ese es uno de los principios importantes de la homeopatía, y con base en el conocimiento de la toxicología que había en ese momento de esas sustancias. Acordémonos que si esas sustancias producen un efecto en el ser humano, muy probablemente tenga que ver con su efecto toxicológico. Comenzó a tratar enfermedades que tenían síntomas parecidos a los de la ingestión de estas sustancias, pero que no tenían que ver con un solo síntoma. Insisto, aquí se está hablando de la totalidad de los síntomas que registra esa persona. Entonces, por ejemplo, en este momento en Colombia tenemos un río envenenado, el Atrato. Y en ese río, de acuerdo a la sentencia de la Corte, el 90% de la población tiene niveles tóxicos de mercurio, por las condiciones que en este país todos conocemos en cuanto a la contaminación que tiene que ver con la explotación del oro. Estas personas en un determinado momento pueden llegar a consulta porque tienen problemas de piel o porque tienen problemas digestivos y diarreas, o porque pueden llegar a tener incluso problemas de comportamiento porque el mercurio puede llegar a modificar la transmisión de los impulsos nerviosos. El médico convencional y en general la población puede ver que hay muchas personas con dermatitis y eso le pueden decir que es un problema de alergias, muchas personas con diarrea decir que es un problema de contaminación de las aguas, o muchas personas con problemas de comportamiento, y hablar de tres cosas por separado. Pero si juntamos eso como una totalidad sintomática y revisamos qué puede producir todos estos síntomas al tiempo, podemos decir, no, un momentito, estas personas están intoxicadas. Y esa intoxicación se manifiesta en la piel, en el sistema nervioso y en el sistema digestivo, y es una sola cosa. De la misma manera, el medicamento homeopático trata de recolectar la información de la persona a la que evalúa como una entidad íntegra, no separadita, no por pedacitos. Entonces, ese es otro de los principios importantes de la homeopatía. Me estoy adelantando un poco, los volveré a enumerar más adelante, pero tiene que ver con la totalidad de los síntomas que la persona en un determinado momento sufre o manifiesta, para poder hacer una comparación de esos síntomas totales con la totalidad de los síntomas que se generó durante la experimentación pura. ¿Para quién es útil la homeopatía? Si tomamos en cuenta que se hacen este tipo de experimentos y este tipo de experiencias, la pregunta comienzan a decir, ¿será que los niños en un determinado momento se ven beneficiados con el uso de la homeopatía? ¿Será que las personas muy mayores se ven beneficiadas con el uso de la homeopatía? ¿Será que hay personas que no pueden tomar homeopatía? Pero si retomamos lo que dijimos hace unos minutos, la homeopatía se hace con sustancias muy altamente diluidas. Tan altamente diluidas que mucha gente piensa que es muy improbable que se produzca algún tipo de efecto biológico. No es cierto que no se produzca ese efecto biológico, más adelante hablaremos de eso, pero sí es cierto que al estar tan altamente diluidas, la probabilidad de que se genere un efecto tóxico directo por utilizar un medicamento homeopático es muy cercana a cero. Y la experiencia nos ha mostrado que los medicamentos homeopáticos pueden ser útiles desde el día cero de la vida, es decir, desde el día de la concepción, pasando por los primeros 1000 días de la vida, hasta el año 99 o 101 de la existencia de este ser humano. Es decir, no hay rangos de edad para los que podamos decir que la homeopatía esté excluida, es útil para cualquier ser humano, y en un determinado momento, como decía uno de mis profesores, cuando suministramos un medicamento homeopático o hacemos un impulso neural terapéutico, no podemos quitar el derecho a la persona que está recibiendo este tipo de estímulo de responder frente a ese tipo de estímulo. Es decir, siempre existe la posibilidad de que las personas que toman el medicamento homeopático puedan llegar a presentar algún tipo de respuesta, y eso en un determinado momento nos anima a decir que podemos utilizarla, a no ser que sea una enfermedad eminentemente quirúrgica, en cualquier tipo de patología con grados diferentes de respuesta. Entonces, la homeopatía es útil para todas las personas, siempre y cuando sea homeopatía lo que se está haciendo y siempre y cuando sea suministrado por una persona profesional que conozca a fondo qué es lo que puede hacer y funcionar con la homeopatía.
¿Por qué dicen que la homeopatía no funciona? Creo que lo he estado reiterando desde que comenzamos con la charla. La homeopatía funciona y está demostrado en estudios clínicos. Pero la manera de entender la ciencia convencional hasta no hace mucho, sobre todo la manera de entender cómo la farmacología teóricamente funciona, habla de que se producen grandes efectos cuando hay grandes concentraciones de un medicamento. Y en la medida en que se va disminuyendo la concentración de una sustancia, va disminuyendo el efecto hasta que al disminuirla a una cantidad muy mínima o cercana a cero, ese efecto desaparecería. Eso es cierto hasta cierto punto también con la mayoría de las sustancias. Muchas de las sustancias producen un efecto muy grande cuando consumimos una gran cantidad de sustancias, pero comienzan a producir efectos que son completamente no lineales, es decir, impredecibles o paradójicos cuando comenzamos a disminuir la cantidad de las sustancias. Por decir algo, si tomamos aspirina de 500 miligramos, la mayoría de nosotros va a tener un ardor o un dolor epigástrico, es decir, un dolor en la boca del estómago muy grande. Pero si comenzamos a disminuir la cantidad de esa pastillita maravillosa que se llama aspirina a cantidades muy mínimas, no vamos a sentir esa molestia, y si la disminuimos todavía más y hacemos la experiencia como si fuera un medicamento homeopático, podríamos encontrar que no solamente no produce la acidez a la que estamos acostumbrados, sino que evita que se produzca esa acidez. De la misma forma, esa aspirina en concentraciones importantes modifica de alguna manera los mecanismos que tienen que ver con la coagulación y puede llegar en concentraciones altas a modificar la coagulación de manera que se produzca la coagulación. Pero si la bajamos a dosis de 188 miligramos, se utiliza como un medicamento que evita la coagulación. Si seguimos bajando la dosis, como está verificado a nivel de laboratorio en muchos países del mundo, puede que con dosis todavía más bajas vuelva a ser un medicamento, ya no que evita la coagulación, sino que favorece que se vuelva a producir el efecto que se producía previamente. Muchas personas en un determinado momento están asumiendo una postura de creencia en la ciencia. La ciencia no necesita creyentes. La ciencia se defiende por sí sola. En la medida en que aparecen personas que creen en la verdadera ciencia, y también pasa infortunadamente con la homeopatía, comienzan a haber ataques frente a cosas que a este tipo de personas les parece irracional, pero les parece irracional porque básicamente no conocen cuáles pueden ser las respuestas de un sistema biológico frente a estímulos muy minúsculos o frente a lo que hoy conocemos como estímulos informacionales. Voy a utilizar un ejemplo que uso con mucha frecuencia. Supongamos que un día por la mañana aparece en una ciudad como Bogotá, en una vía muy congestionada como la norte de Quito Sur, un camión, y se estrella ese camión a la altura de la avenida Ciudad de Quito con carrera o calle 68. El trancón que se arma de la 68 con 30 hacia atrás por ese camión que está ahí puede llegar a ser gigantesco, especialmente si se hace en hora pico. Y nadie tiene ninguna duda en cuanto a que ese camión, que es grande, que tiene sustancia y materia, produce una obstrucción importante porque los carros que van a tratar de pasar por ahí simplemente no caben y se arma el trancón. Esa podría ser una manera de entender cómo funciona el medicamento convencional de dosis grandes. Pero supongamos que no hay en ese momento ningún camión, pero sí todos los conductores que van por esa vía están escuchando cualquier emisora, la emisora X, ¿sí? La emisora XX.XX. Y en esa frecuencia se está transmitiendo la voz de algún periodista, hombre, mujer, muy importante. Y ese periodista al que todo el mundo escucha dice con alarma: acaba de suceder un accidente en la 68,30 y no es posible circular por ahí en este momento. Los únicos que van a verificar que eso no es así son los que se encuentran en ese lugar. Pero mucha gente que está escuchando eso puede que modifique su manera de dirigirse al lugar a donde estaban y no se presente en ese lugar. La diferencia entre el primer evento y el segundo es que en el segundo lo que se transmite fue una información que incluso si es captada por muchísimas personas puede llegar a tener un efecto más masivo que el que tuvo la primera circunstancia. De la misma manera, el medicamento homeopático, aunque no conlleva una gran cantidad de materia, sí puede llegar a transmitir una información que modifica el comportamiento de los seres vivos. Y digo de los seres vivos porque el medicamento homeopático funciona maravillosamente bien en planticas, en animalitos,
En gaticos es una cosa absolutamente excepcional lo que sucede cuando toman medicamentos homeopáticos, y también funciona en nosotros los primates superiores con diferentes grados de profundidad. Entonces, muchas personas que son creyentes de la ciencia y que simplemente le dan crédito al hecho de que el camión volteado es el que produce el trancón, pero no una información, firmemente comienzan a atacar la idea de que algo tan diluido pueda llegar a tener algún tipo de efecto biológico, por un lado. Por el otro lado, acuérdense de que la homeopatía recolecta la información de personas sanas y se recolecta en la totalidad. Entonces, muchas de estas respuestas de personas sanas no necesariamente se categorizan o se configuran o se pueden agrupar dentro de lo que nosotros llamamos un diagnóstico. Y una persona, por ejemplo, como en el caso del mercurio, puede llegar a tener rasgos de respuesta completamente particulares, individuales, que también se registran y que no corresponden con ningún tipo de diagnóstico. Cuando se hacen las evaluaciones, las valoraciones de cómo es que funciona un medicamento, se hace clásicamente frente al nombre de un diagnóstico. Si este medicamento, que tiene tantos síntomas, no encuadra dentro de la mente del investigador, que está buscando básicamente cómo modifica la hipertensión o cómo modifica la erupción o cómo modifica la coagulación, si no cuadra dentro de alguno de los síntomas, perdón, de los diagnósticos que están ahí, a la hora de hacer la evaluación, no podemos decir que el medicamento sea bueno para la hipertensión, o que sea bueno para el brote, o que sea bueno para algún otro tipo de cosas, porque en cada caso estamos individualizando los efectos del medicamento. Eso por un lado. Y por el otro lado, puede ser que dos personas con el mismo diagnóstico requieran medicamentos diferentes, o que personas que están utilizando el mismo medicamento tengan diagnósticos diferentes por esta multiplicidad de informaciones que se utilizan para prescribir el medicamento homeopático. No sé si soy claro, pero espero que en la sección de preguntas y respuestas, si hay alguna duda al respecto, me las hagan. ¿Cómo se prepara un medicamento homeopático? Entonces, básicamente lo que se busca es coger una sustancia que se sospecha que tiene un efecto, por ejemplo la quina, y que ya sabemos que la quina produce en personas sanas una enfermedad parecida al paludismo, y comienzo a diluirla en un recipiente. Entonces tomo una parte de esa quina, lo disuelvo en 99 en una escala o en 10 partes en el mismo recipiente. De ese recipiente tomo otra vez una parte y lo paso al siguiente, y en este hay otra vez 99 o 9 partes comparado con este, es decir, la dilución aquí se va haciendo cada vez más grande, y puedo llegar y hacer este tipo de proceso muchísimas veces. Resulta que si hago este proceso y lo que tenemos aquí es una cantidad que se llama mol de moléculas, que básicamente expresa el peso molecular de una sustancia expresada en gramos, y que es más o menos 602 por 10 a la 23, que es una cantidad importantísima de moléculas, y hago esa dilución 1 en 10, 23 veces, llego finalmente a que la cantidad de sustancia que había aquí desapareció, teóricamente, porque parece que no desaparece toda y que en el camino van quedando informaciones que hacen que la molécula del agua se comporte como esta sustancia que estaba aquí originalmente, o que queden partículas tan pequeñas que comienzan a comportarse como los comandos Wagner, o como algunos grupos de asalto de élite que son muchísimo más efectivos que 10 batallones al tiempo, porque se vuelven muy selectivos y entran específicamente al blanco sobre el que quieren actuar. No me parece tan agradable hablar de ejércitos en el camino de la curación, pero me parece que es importante tratar de mostrar que cuando las moléculas no están tan concentradas, tienen una muy alta selectividad por el órgano sobre el que van a actuar. Y ese ejemplo pues, nos permite entenderlo de una manera mejor. Entonces, los medicamentos homeopáticos se preparan haciendo diluciones sucesivas, pero estas flechitas nos muestran algo que Hahnemann descubrió, no sabemos accidentalmente, y es que entre dilución y dilución hay que agitar muy fuertemente el medicamento. Si no lo agitamos, simplemente va a suceder que desaparecen las moléculas iniciales, y que finalmente, aunque se pueden producir efectos, porque hay un fenómeno que se llama el fenómeno de las dosis bajas, de las microdosis, y tiene que ver con efectos paradójicos en cuanto a que cuando se baja mucho la concentración de una sustancia puede llegar a producir el efecto contrario
que se generaba aquí. Por decir algo, si aquí tengo una sustancia que al tomarla, como por ejemplo el café, me sube la frecuencia cardíaca, puede ser que al llegar a estas concentraciones sin estas diluciones, cuando me la tome muy diluida, me baje la frecuencia cardíaca. Podría ser que si hago esto con atropina y bajo mucho la dosis, también en lugar de aumentar la frecuencia cardíaca, baje la frecuencia cardíaca. Pero eso es lo que sucede en un fenómeno de la toxicología moderna que se conoce como hormesis. En la homeopatía, aunque eso se puede producir también, entre dilución y dilución se agita fuertemente el frasco. Y al agitar fuertemente el frasco comienza a modificar la estructura de las moléculas del agua que en un determinado momento portan o transportan o contienen a esta sustancia que inicialmente era la tintura con la que se preparaba el medicamento homeopático. Y eso hace que en un determinado momento agua, entre comillas, que ya no contiene este tipo de sustancias, o sea, que está por aquí, funcione de manera contraria o de la misma manera que estaba funcionando esta sustancia cuando estaba concentrada. Hay muchísimos estudios en este momento que nos muestran a nivel de laboratorio que esto sucede con modelos de células que provienen de seres humanos, con modelos animales, y también hay estudios clínicos que muestran que en personas enfermas de alguna patología con mayor o menor grado de positividad en cuanto a la evidencia, por lo que les decía, la homeopatía no trata diagnósticos convencionales, sino totalidades sintomáticas, también se demuestra que hay efectos del medicamento homeopático. Bien, todo esto tiene que concretarse de alguna manera en cómo es que se hace una consulta homeopática, que es lo que le interesa a la mayoría de las personas, creo yo, que está escuchando este webinario. Durante el desarrollo de la consulta homeopática tiene que haber una meticulosa aplicación de los principios de la homeopatía. Entonces, en primer lugar, el médico, y debe ser un médico porque tiene que tener conocimiento acerca de las enfermedades, acerca de qué es lo que tiene el paciente, qué complicaciones puede tener, cómo puede responder, cómo combinar el medicamento homeopático con los medicamentos que ya está tomando y cómo saber si en un determinado momento el paciente debe o no debe tomar el medicamento homeopático. Pero lo más importante de todo es cómo evitar que si el paciente no está respondiendo, el curso de su enfermedad, mejor la historia de su enfermedad continúe de manera que no quede descubierto, que no pierda la oportunidad de ser tratado de manera adecuada. Entonces, cuando el médico recibe al paciente en la práctica, en la historia clínica, tiene que hacer lo mismo que se hizo en la experimentación pura, tratar de conocer la totalidad de los síntomas del paciente. Una paciente muy simpática no hace mucho me decía que no sabía qué hacer con su otorrino, porque asistió donde el otorrino por un ruido que tenía en el oído y le dice que si eso tendrá que ver con algún otro problema de su organismo. Y el otorrino le dijo, yo no sé, yo solamente soy especialista en otorrino. Y él le dijo, ay, si hubiera sabido, doctor, le mando la oreja a consulta. El homeópata no recibe orejitas, ni hígados, ni uñas. Recibe a la persona, habla con la persona y trata de encontrar la totalidad de los síntomas de la persona. Y esos síntomas incluyen modificaciones en su comportamiento, en su emocionalidad, en su espiritualidad y obviamente también en su parte física y funcional. Entonces, lo primero que tiene que hacer es aplicar el conocimiento que adquirió a través del estudio de la experimentación pura. Lo segundo que tiene que hacer es buscar la totalidad de los síntomas de esta persona para poder evaluar de manera correcta lo que él o ella tienen y compararlo con las informaciones que está trabajando. Lo siguiente que tiene que hacer es saber cuál es el tipo de dilución, de concentración que sería útil en el tratamiento de este paciente. Y aquí entra a jugar de manera importante la palabrita que se llama experiencia. En principio hay unos esquemas que permiten que las personas comiencen a trabajar con una determinada concentración, pero en la medida en que la persona que está trabajando con un paciente y que va descubriendo ciertas sensibilidades y que conoce también cómo funcionan ciertos medicamentos, comienza a seleccionar cuál es la concentración más apropiada que requiere el paciente. De la misma forma, como son sistemas biológicos que responden frente a una información, no podemos hablar de
medicamentos que se suministran, entran a la sangre, adquieren una concentración determinada y luego comienzan a ser eliminados y por lo tanto pierden el efecto. Aquí el medicamento homeopático puede que dispare una respuesta y que esa respuesta siga dándose en el tiempo, aunque el medicamento ya no esté presente. Y entonces la pericia de quien está haciendo la consulta es lo que le permite en un determinado momento, conociendo al paciente, hablando con el paciente, registrando todo lo que puede registrar el paciente, saber cuándo modificar la siguiente dosis o la siguiente concentración de ese medicamento. ¿Cuáles son entonces esos principios de la homeopatía que se están trabajando? Ya los mencioné, la experimentación pura que arranca con la experiencia de la quina de Hahnemann. Cada paciente tiene una manera muy particular de crecer, de desarrollarse, de adaptarse, de mantener su estado de equilibrio, es decir, frente a cualquier tipo de estímulo exterior que en un determinado momento nos perturbe, podemos recibirlo y mantenernos dentro de una manera más o menos funcional, sin enfermarnos. Eso se llama alostasis. Pero esa alostasis tiene que ver con las características de cada persona y cada persona responde de acuerdo a su propia historia. Y en la medida en que hace eso, cada paciente es diferente del que sufre la misma enfermedad. Y aquí en la práctica el aforismo de los griegos, que no hay enfermedades sino enfermos, es completamente patente y palpable. El siguiente principio que siempre hay que aplicar si estamos hablando de una homeopatía, digamos, hecha de acuerdo a los principios básicos, es la totalidad sintomática. Lo que no quiere decir que en un determinado momento no podamos utilizar medicamentos homeopáticos para tratar un síntoma que puede llegar a ser muy molesto y que se produzca algún tipo de efecto. No estamos en ese caso enfrentándonos a la modificación de la totalidad de los síntomas de la persona, pero le vamos a quitar en un determinado momento un dolor, un brote, una erupción, y no tiene tampoco nada de malo. Es decir, hacer ese tipo de cosas y lograr algún efecto no nos va a condenar ni al purgatorio ni al infierno de los homeópatas. El siguiente principio que obviamente hay que aplicar es el principio de la similitud, que tiene que ver con la experimentación pura, es decir, encontrar una sustancia que produjo en personas sanas síntomas similares a los de la persona que en un determinado momento nos está consultando. Y las dosis infinitesimales. Este término infinitesimal ha sido muy cuestionado, muy perseguido, y dicen que la homeopatía utiliza expresiones muy arcaicas. Pero hoy en día el cálculo infinitesimal sigue siendo tan vigente como lo era en el momento de Leibniz y Spinoza. Y la palabra infinitesimal tiene que ver con el concepto que tenía Hahnemann de mantener la dosis, pero llevarla a cantidades muy, muy pequeñas. Puede ser que hoy en día estos medicamentos no contengan o contengan muy pequeñas cantidades de aquello que estábamos pensando que generaban efecto. Como les decía hace un rato, el agua en un determinado momento puede simular el efecto de la sustancia que originalmente contuvo, y a través de esa simulación y de la transmisión de la información puede generar efectos biológicos que no necesariamente están relacionados con la presencia de una molécula. Pero también puede ser que la molécula esté presente, y si el medicamento o el frasco en el que se estaba llevando la molécula para presentarse al organismo es agitado fuertemente, el efecto que esa misma molécula puede ser contrario al que la molécula presentaba cuando no estaba en una presentación agitada y diluida. Y esto es un capítulo bien, bien bonito que nos lleva a decir que esto de la farmacología homeopática es algo completamente maravilloso y que le plantea muchísimas preguntas a la biología convencional, y que en un determinado momento nos permite hacer cosas a veces asombrosas, a veces no tanto. Entonces, ¿cuál es la principal, y lo han preguntado varias veces, ventaja de la homeopatía? Básicamente, que en la aplicación de todos sus principios estamos hablando de una integralidad. Y en la medida en que hablamos de una integralidad, estamos hablando de personas que se sienten atendidas como tal y no solamente como un órgano. No tengo nada contra los especialistas, la mayoría de ellos ayudan muchísimo en muchas cosas, pero a veces hay actitudes como las del otorrino que les mencioné, que tratan de enfocarse solamente en una parte de la persona, dejando por fuera todo el resto, sin tener en cuenta que incluso las manifestaciones que tienen que ver con una determinada especialidad son resultado
de la totalidad del individuo. Entonces, la homeopatía nunca deja de lado esa integralidad y pienso yo que es la principal ventaja que tiene la homeopatía sobre cualquier otro tipo de terapéutica, especialmente hegemónica o convencional. Lo de la hegemonía no es una manera peyorativa de hablar de la medicina convencional, así se denomina dentro de la literatura convencional. Y digamos que hoy en día, para evitar confrontaciones, se le dice modelo biomédico más que medicina hegemónica, que realmente lo es. Básicamente, esto era lo que quería como transmitirles y me gustaría que si quedaron dudas, que si es algo que quieran comenzar a preguntar, arranquemos en este mismo momento para resolver las preguntas. Entonces, nada, los escucho. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, daremos espacio a las preguntas de nuestros asistentes. Mientras tanto, aquellas personas que quisieran conocer más sobre los siguientes productos pueden dar clic en el botón que aparece en pantalla. Además, podremos ver los datos del contacto del doctor en pantalla. Les recordamos a todos los asistentes que las memorias de este webinar y las futuras invitaciones a estas se compartirán vía correo electrónico. Por eso es importante que estén pendientes de su bandeja de entrada, ya que en los casos en los que no nos tengan agregados, puede ser que esta información llegue a su carpeta de spam. Bueno, sin más, damos inicio a las preguntas. Entonces, aquí nos dice Paola Costa. ¿La homeopatía sirve para enfermedades psiquiátricas? Claramente sí. De hecho, Hahnemann comenzó a ver que muchísimos pacientes se mejoraban muchísimo más de lo que se mejoraban en el momento, porque en ese momento lo que había para tratar enfermos mentales eran instituciones donde básicamente los recluían y no había ninguna posibilidad de ir más allá de describir lo que les estaba pasando y hacer intervenciones que eran realmente salvajes en ese momento. Cuando él comienza a estudiar especialmente el efecto tóxico de algunas plantas que son conocidas como solanáceas, la belladona, el stramonium, incluso plantas que se utilizaban, de comillas, por las brujas del momento como el acónito, se da cuenta que su toxicología simula muchos cuadros que son conocidos como psicosis en muchos pacientes, independientemente de si esos pacientes hubieran estado intoxicados o no. Y que al suministrar estos medicamentos, esos pacientes comenzaban a presentar mejorías que no se presentaban en ese momento. Entonces, en este momento, después de mucho tiempo, los homeópatas comenzaron a darse cuenta que los síntomas mentales de las personas modulan muchas de sus expresiones físicas y el medicamento homeopático ayuda a modular ese tipo de síntomas. Es muy valioso, funciona muy bien en enfermedades psiquiátricas, siempre y cuando que haya un contexto y que el médico que esté al frente del tratamiento o de la ayuda que se le está dando a este paciente conozca bien los riesgos que puede tener una persona que sufre una determinada enfermedad para tratar de buscar o bien una terapia combinada o bien una terapia pero muy bien documentada con medicamentos homeopáticos bien estudiados. La respuesta sí funciona en enfermedades psiquiátricas, pero como de costumbre y como en todo, con conocimiento y con criterio. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Liana Pérez. ¿Pueden mujeres embarazadas tomar homeopatía? Sí, sin ninguna duda. Es decir, no ha habido ningún tipo de reporte y hay quienes han hecho estudios expresos para tratar de buscar daño del medicamento homeopático inducido en mujeres embarazadas. En la India específicamente han tratado de hacer ese tipo de experiencias y no se ha encontrado ninguna información. Y los relatos de la homeopatía de que existe hasta la fecha nos hablan de muchísimos efectos buenos durante el embarazo y no nos hablan de efectos dañinos o deleterios. Lo máximo que puede pasar es que la mujer que está tomando el medicamento homeopático experimente alguna incomodidad que tenga que ver con la exacerbación de algunos de los síntomas que tiene, pero nunca esas exacerbaciones llegan a producir un daño estructural. Y depende mucho de la persona que esté formulándola o acompañándola en su tratamiento. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan diferentes personas si existe alguna diferencia entre la preparación en agua, en alcohol, en brandy, en glóbulos. En realidad, lo que dicen las farmacopeas homeopáticas es que los medicamentos homeopáticos deben estar preparados en agua y alcohol,
porque el alcohol favorece la transmisión de la información que les mencionaba anteriormente, o en glóbulos que son preparados a partir de azúcar de leche en proporciones más o menos iguales entre sacarosa y lactosa, porque tienen la posibilidad de transmitir información a través de una estructura química que se llama puente de hidrógeno. También existen cremas para aplicar los medicamentos homeopáticos y ungüentos. En algunos lugares, para que la persona no tenga molestias o irritaciones cuando está tomando medicamentos homeopáticos que de acuerdo a las farmacopeas deben tener concentraciones de alcohol cercanas al 50%, se les prepara en agua y el agua como tal tiene la posibilidad de transmitir información, es muchísimo más digerible para las personas que les molesta o los irrita el sabor alcohol, pero el tiempo de conservación de la información del agua sola es muy breve. ¿Sí? En Colombia no hay una norma que defina específicamente cuánto, pero pues el consenso es que un medicamento preparado en agua no puede durar más de 28 días una vez que está destapado, porque el alcohol nos ayuda a mantener esa información y a que se reconstruya cada vez que un medicamento se agita. Dicho sea de paso, tal vez no lo mencioné, cada vez que un medicamento homeopático se va a tomar, debe ser agitado así fuertemente por lo menos 10 segundos hasta que aparezca una capa de espuma en la parte superior del medicamento, que es lo que nos permite saber que se reactivó la información que se va a transmitir a través del medicamento. También funciona en brandy, también funciona en vino, pero lo ideal es en alcohol de licorera, es decir, en alcohol etílico que originalmente venga al 95% y las farmacopeas van diciendo de acuerdo a cada producto cuál es la concentración ideal, que usualmente es alrededor del 50%. Muchas gracias, doctor. Preguntan, si tomo medicamento formulado para la tiroides, ¿puedo simultáneamente tomar medicamentos homeopáticos o debo suspender lo formulado? Nunca hay que suspender el medicamento que se está tomando convencionalmente para la enfermedad que se sufre. Siempre hay que consultarlo con el médico que está formulando el medicamento homeopático, porque lo que hemos visto es que el medicamento homeopático puede hacer que en un determinado momento se requiera menos medicamento, en el caso de la tiroides, para hacer que funcione bien, menos cantidad de levotiroxina, pero si en un determinado momento se decide tomar la decisión de modificar la dosis de levotiroxina, debe hacerse de manera muy concienzuda, evaluando los niveles de la hormona tiroidea de ese paciente y sobre todo su sintomatología. Suspenderlo previamente, en cualquier caso, puede llegar a ser muy peligroso porque el hecho de suspender cualquier medicamento genera un efecto paradójico de rebote. Entonces, alguien, por ejemplo, que está tomando antiácidos, se le suspenden súbitamente y más o menos entre 1 y 3 semanas después está con una acidez incluso peor que la que tenía antes de comenzar a tomar los antiácidos. Entonces, tiene que haber, insisto, un médico preparado, bien formado y entrenado para manejar este tipo de patologías. Y la respuesta es no debe suspenderla. ¿Sí? Espere a que llegue a un acuerdo con su médico, incluso con su endocrinólogo, para ver cómo ir manejando las dosis de los medicamentos. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Elsa López. ¿Es cierto que mientras se tome homeopatía no se debe consumir café o chocolate? Hay leyendas urbanas, como tantas que hay hoy en día. No hay ningún estudio, y acuérdense que la homeopatía es eminentemente experimental, que demuestre que se pierde la acción del medicamento aún en modelos biológicos cuando se está tomando café o chocolate. Lo que sí se sabe es que el café y el chocolate tienen muy fuertes efectos sobre las personas. Entonces, si alguien es muy irritable y toma mucho café, muy probablemente ese café lo va a poner más irritable por más medicamento homeopático que esté tomando. Pero que el tomar café directamente anule la acción del medicamento homeopático fue algo que dijo Hahnemann, pero que no ha sido verificado ni comprobado experimentalmente en este momento. Lo mismo con las cremas de dientes. Lo que sí se sabe es que el medicamento homeopático puede ser inactivado, como es una información, por frecuencias muy altas, es decir, microondas, como las que emiten los teléfonos celulares, los hornos microondas, o por temperaturas muy altas que superan los 80 grados. En el segundo caso, es decir, las temperaturas muy altas, es improbable que un medicamento se dañe. Pero sí es aconsejable mantener los medicamentos homeopáticos alejados de especialmente los teléfonos celulares o de fuentes de radiación de ondas muy pequeñas, es decir, de microondas. Muchas gracias, doctor. Pregunta Mario Oviedo.
¿Es posible tratar la fibromialgia con un tratamiento homeopático? Sí, sí es posible. De hecho, hace poco en la Universidad PAES, uno de nuestros estudiantes hizo una revisión muy bonita acerca de los medicamentos homeopáticos que se pueden utilizar para tratar la fibromialgia, y no solamente eso, sino de cómo esos medicamentos homeopáticos modifican la respuesta de unas sustancias que tienen que ver con la inflamación, que se da muchas veces más a nivel del cerebro que en el resto del cuerpo, que se llaman citoquinas, y esos medicamentos en un determinado momento tienen reportes de sus efectos, para sorpresa incluso nuestra, no en revistas de medicina convencional, sino en revistas de otras disciplinas como inmunología, en donde se ve que los medicamentos homeopáticos básicamente modifican y regulan la respuesta de la inflamación del cuerpo. Entonces, definitivamente sí se puede tratar el problema de la fibromialgia con medicamentos homeopáticos, pero insisto, tiene que ser tratado de una manera muy juiciosa, y en estos pacientes la cantidad de síntomas que se presentan son muchos, lo que hace que en un determinado momento, incluso desde el punto de vista homeopático, seleccionar el medicamento adecuado tenga algún grado de dificultad. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta María Go. ¿Hay un tratamiento efectivo para acabar con la caída constante del cabello? Depende de la causa, como en todo. Si es una caída del cabello que es hereditaria, es muy poco lo que la homeopatía puede hacer. Si es una caída del cabello que está relacionada con fenómenos como desgaste del folículo piloso o enfermedades muy estresantes como el fluido del telógeno, todo eso puede, o la alopecia areata, el medicamento homeopático sí puede funcionar. Pero de nuevo, es muy difícil hablar de condiciones específicas en las que haya respuesta por el medicamento homeopático. La fibromialgia es una en la que podemos decir que sí. La caída del cabello depende de la causa. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Liana Pérez. ¿Cuánto tiempo debo tomar medicamento homeopático para ver resultados positivos? Depende del tipo de enfermedad que tenga, del tiempo que lleve con los síntomas. Es muy difícil contestar esa pregunta. En enfermedades agudas puede funcionar muy rápidamente. En enfermedades crónicas, pues depende del tiempo que lleve con la enfermedad y del tiempo que logremos, en el que logremos comenzar a despertar reacciones del organismo. Entonces, no le puedo dar una respuesta así como precisa con cifras exactas. Muchas gracias, doctor. Preguntan, ¿puedo tomar medicamentos homeopáticos como medida preventiva para evitar alguna enfermedad? De hecho, sí, pero el problema es que no se conocen bien muchas veces los síntomas de la enfermedad que se va a tratar. Hahnemann descubrió que con belladona podía evitar que los niños del vecindario donde él vivía, expuestos a una epidemia de escarlatina, sufrieran escarlatina. Pero esa epidemia de ese momento tenía unos síntomas muy característicos que tenían que ver con el lugar, la fecha y las otras circunstancias que hacen que las demás personas se enfermaran. Entonces, si pudiéramos conocer ese tipo de factores que hacen que en un determinado momento se presente una enfermedad, y pudiéramos conocer cuáles son los medicamentos que se relacionan con ese tipo de factores y los síntomas que se presentarían, sí podemos hablar de la aplicación de un medicamento para prevenir una enfermedad, entre comillas, y tiene buenos efectos. Pero como cada enfermedad en cada grupo poblacional puede presentarse de una manera diferente, no siempre que pensamos que un medicamento funciona para prevenir algo lo va a prevenir, porque esa manifestación no se presenta de la misma forma en que se presentaron los síntomas de ese medicamento. En resumen, sí podemos utilizar el medicamento homeopático para prevenir algún tipo de enfermedades. En algunos casos está claramente demostrado y estudiado. En otros hay que conocer, digamos, las manifestaciones de cada una de las enfermedades cuando estamos hablando de enfermedades epidémicas. Básicamente es lo que le puedo decir. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos a los asistentes que los datos del doctor están en pantalla por si de pronto quieren tener un contacto más cercano con el doctor, ya que varias preguntas que son de pronto muy específicas. Aquí pregunta Mario Oviedo. ¿Hay alguna información relacionada entre homeopatía y el tratamiento de COVID de la larga duración? Sí, sí, de hecho en este momento hay varios trabajos de personas en el mundo que están comenzando a describir lo que muchos médicos convencionales están hablando como el COVID long, que tiene que ver con manifestaciones en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, que nos permiten muy bien entender cómo una sola causa puede llegar a tener múltiples manifestaciones.
Y frente a este tipo de manifestaciones comienza a verse que hay medicamentos que pueden ser muy útiles para hacer que desaparezcan esos síntomas que aparecieron con el COVID y se vuelven rebeldes y se quedan ahí por mucho tiempo. Y es ahí donde el medicamento homeopático puede mostrar mejor su efectividad. Pero no podemos decir un medicamento para todos los pacientes que tienen secuelas de COVID, porque como bien sabemos todos, cada paciente tiene algún tipo de secuela diferente y esa secuela tiene que ver con las enfermedades y con su manera de vivir antes de presentar el COVID. Gracias por la pregunta, porque el COVID es algo que nos permite entender tal vez mucho más fácilmente cómo es eso de la totalidad sintomática y de la individualidad. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Carlos Castillo, ¿qué pasa con el COVID y la terapia preventiva con homeopatía? Existen experiencias importantes en la India que mostraron en grupos muy grandes de pacientes que tomaron un medicamento como el arsénico en álbum a una potencia diluida 1 en 130 veces, que se llama 30CH, evitaba que personas que estaban expuestas al COVID se enfermaran. Pero, insisto, ese medicamento fue útil para los pacientes de la India que presentaban unas determinadas características que entre otras tenían que ver con que en los subsuelos de la India hay grandes cantidades de arsénico y eso hace que las personas en un determinado momento al estar en contacto con esa sustancia sean más vulnerables hacia una determinada manera de presentar la enfermedad y al suministrar el arsénico se vuelven entre comillas más resistentes. No es aplicable en todos los lugares del mundo. Aquí en Colombia estuvimos tratando de hacer un estudio para determinar cómo se llama eso que en homeopatía se denomina género epidémico, que es el diseño de la enfermedad, pero infortunadamente nos faltó tal vez habilidades comunicativas o encontrar más recepción. El hecho es que en una institución muy importante se hizo una exposición acerca de cómo funciona el medicamento homeopático en este tipo de enfermedades epidémicas y más o menos el staff de la institución estuvo de acuerdo en que comenzara a trabajar el medicamento. Pero de repente llegó alguno de los jefes de la institución que entró en último momento a la conferencia y que es una de esas personas seguramente creyentes en la ciencia y simplemente dijo, aquí no hacemos homeopatía. Y perdimos, digamos, esa oportunidad. Lo que no quiere decir que por fuera no se haya trabajado, pero en la medida en que pudiéramos haber trabajado eso institucionalmente, multidisciplinariamente y con epidemiólogos, podríamos haber determinado cuál es la manera de comportarse aquí para saber cuál es el medicamento que aquí podríamos utilizar en la prevención del COVID en una determinada estación, porque puede ser que otra enfermedad en otra estación se comience a presentar de manera diferente. Entonces, el principio de la individualidad también se aplica en las epidemias. Cada epidemia tiene una manera particular de presentarse. Muchas gracias, doctor. Pregunta Leonor Real. ¿Existe algún medicamento que ayude antes o después de una cirugía? Sí existe, más después de una cirugía que antes. Hay muchos reportes de buena calidad que muestran cómo medicamentos, por ejemplo, el árnica, son efectivos. Yo empecé un estudio en el control del dolor en las exodoncias de las muelas del juicio. Entonces, cuando sacan las muelitas del juicio, sí se da de manera juiciosa un medicamento como árnica, puede llegar a controlar el dolor tan efectivamente, no más efectivamente, pero tan efectivamente como un antiinflamatorio convencional. Y en muchas otras patologías donde ha habido trauma, después de, es importante, quiero hacer una advertencia. Muchas veces las personas dicen, me voy a tomar un medicamento X para que cuando me operen no presente ningún tipo de molestia. Y esa persona que se lo toma todavía no ha sufrido el traumatismo de la cirugía y es muy sensible al efecto de ese medicamento que está utilizando para prevenir esos efectos, puede ser que presente, como en los sujetos sanos, unos síntomas que tienen que ver con ese medicamento sin que todavía lo requiera. Entonces, si quieren hacer ese tipo de práctica, es muy importante que lo consulten muy cuidadosamente con su médico homeópata, porque tomar, por decir algo, árnica antes de una cirugía para no sangrar puede llegar a producir, al contrario, mayor sangrado. Diferente es después de la cirugía, no antes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer la última pregunta. Pregunta Diana Caro. ¿La homeopatía ayuda con el sobrepeso cuando se está en la menopausia? Realmente no. Es decir, lamento ser tan crudo en la respuesta, pero en general la homeopatía lo que hace es que las personas, incluso cuando tenían trastornos de ansiedad y comían menos, comiencen a regularse. Y muchas veces, es decir, no es la terapéutica ideal
para el tratamiento del aumento de peso. Y en eso hay otras cosas, otros instrumentos de la medicina alternativa que tienen mejores efectos. Ahora, lo que sí permite la homeopatía es que la persona en un determinado momento adquiera conciencia de sus hábitos y a partir de esa conciencia haga lo único que funciona para perder peso, que es dejar de comer, modificando los hábitos. Muchísimas gracias, doctor. En nombre de Cuanta y de todos los asistentes, le agradecemos enormemente por compartir este tiempo y espacio con nosotros. A todos los asistentes, nuevamente, gracias por participar en este conversatorio y en general en estos espacios que buscan brindar soluciones prácticas y holísticas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ustedes también.